Saludos. Titulamos este vídeo Experiencial Esferolitas Misteriosas DA23. En primer lugar, como de costumbre, afirmar que todo lo que decimos, lo decimos bajo la categoría de presunción. De tal manera que si decimos el sistema nos engaña, lo correcto, lo que queremos decir es presuntamente nos engaña. Presuntamente significa tanto la culpabilidad como la inocencia, o significaría lo mismo que presuntamente nos dice la verdad. De esta manera, cada persona es la que debe investigar por sí mismo más que por nuestras palabras. El título de esferolitas se refieren a unas bolas líticas muy misteriosas y muy desconocidas. Nosotros casi podemos intuir que la mayoría de las personas que vean este vídeo no tendrán noticia, la mayoría, de estas esferolitas. Decir simplemente que pueden ser calificadas como bolas líticas que se encuentran en la mayoría o en un gran número de culturas arcaicas, culturas desaparecidas. Estas bolas se encuentran sobre todo en contextos de tipo fúnebre, de tipo mortuorio, en tumbas, en enterramientos. Entonces, tenemos que decir que estas bolas lo que destaca fundamentalmente es su extraordinario pulimento, un pulimento extraordinario, y su dureza, muchas de ellas muy dura, una gran dureza. Vemos, o sea, una de ellas simplemente en cierta ocasión se cayó sobre una loseta, una loza de mármol, y dejó la huella en la loza de mármol, mientras que la esferolita pues en sí mismo estaba totalmente intacta. Entonces, realmente estas características lo hacen objetos misteriosos para nosotros que investigamos este tipo de artefactos. Este pulimento es muy difícil de dar, es muy extraordinario. Entonces, nosotros decimos que en esos contextos se suelen encontrar próximo al cadáver o al esqueleto, bien al lado de la cabeza o en las manos, a lo mejor en la boca, en distintos lugares, este tipo de bolas. En casi todas las culturas arcaicas del mundo aparecen estas bolas. Sin embargo, la arqueología oficial pasa casi de puntillas sobre estos artefactos. Entonces es difícil encontrar información sobre ellos. Simplemente te los ponen muchas veces camuflados o con el mismo sentido que lo que son percutores o machacadores. Entonces tenemos que hablar de lo que fue nuestra experiencia inicial con estas esferolitas. También, antes de eso, tenemos que hacer alusión de que la esfera es la figura más perfecta que existe. En geometría sagrada, todos los sólidos platónicos están referidos precisamente a la esfera, pero la esfera perfecta, la esfera real, no existe. Solamente en la realidad nos encontramos parecidos. Todas estas bolas, que no hay dos iguales, esferolitas, pues no son esferas perfectas. Solamente en la mente, como decía Platón, la esfera solamente existe realmente como tal esfera en la mente. Todo lo demás es una tendencia a la esfera. Por eso, para nosotros tiene especial interés este tipo de artefacto. Entonces, nosotros en nuestra experiencia inicial comenzó hace aproximadamente unos 30 años y comenzó en un mercadillo de Sevilla, donde en ese mercadillo pues se llevaban objetos en desuso, a veces objetos antiguos, y entre ellos pues nos encontramos a un campesino, tenía aspecto de campesino, un aspecto rústico, pero un aspecto saludable de persona sencilla, simple, pero buena evidentemente, que entonces con un saco iba pregonando y decía, balas de los primitivos, balas de los primitivos. Entonces nosotros nos acercamos y vimos un saco lleno de este tipo de esferolitas.
Por aquel entonces no sabíamos ni siquiera darle ese nombre de esferolitas, pero nos extrañó mucho, las cogimos en nuestras manos, vimos la suavidad al tacto, vimos la perfección, vimos la dureza de distintos tamaños, desde 2 centímetros a lo mejor, otras casi como una pelota de tenis. Y entonces le preguntamos a este sujeto, le preguntamos, ¿dónde has adquirido estas bolas? Y entonces él nos dijo una localidad, dijo, en hoyos de esta localidad, una localidad de Sevilla, pero precisamente esa localidad tiene muchos dólmenes y tiene mucha investigación arqueológica. Y nos dijo, pues ahí en distintos hoyos, nos dijo él, pues ahí se encuentran muchas de estas, él le decía balas, de estas balas de los primitivos. Entonces nosotros nos interrogó mucho esa cuestión. Entonces él las vendía por aquel entonces, la moneda pues era la peseta, a lo mejor por 20 duros, un billete de 20 duros, no recuerdo muy bien qué cantidad, a lo mejor 3 o 4. Nosotros entonces escogimos de distintos tamaños y de distintas incluso tipo un poco de formas, porque las hay más perfectas, esfericidad o menos. Compramos una serie, podrían ser a lo mejor 10 o 15, no recuerdo bien cuántas. Estas son de ellas las que tenemos. Y entonces nos dedicamos a buscar información, primeramente fue una investigación de tipo libresco, buscamos en la arqueología, no encontramos nada prácticamente, realmente estaban, simplemente lo más parecido eran machacadores en forma de esfera, pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros, con las esferolitas estas que teníamos nosotros. Solamente en un libro, que tenemos aquí, titulado El presente eterno, los comienzos del arte, de Siegfried Giedion. Mírenlo. Solamente en este libro, que es un libro de arte, pero de arte primitivo, pues es donde encontramos nosotros referencias a estas bolas. En cambio, los de arqueología no. Entonces, la primera edición fue del año 1981 y esta es una edición del 2003. Esta ya es la 6ª edición, seguramente habrá habido más. Es una obra de mucha importancia, pero referida al arte, y solamente hay un pequeño capítulo en que nos habla de ellas, pero ya fue algo que nosotros encontramos, de estas bolas líticas. Entonces nos enteramos que realmente esto sí se conocía y se conoce. Entonces aquí en la página, en el capítulo que titula Las bolas de piedra del periodo musteriense, al inicio nos dice un carácter de hondo misterio a las bolas de piedra que con tanta frecuencia se encuentran en los estratos musterienses. Y sigue afirmando, normalmente tienen el tamaño de una pelota de tenis o una naranja mediana, pero no siempre es así, ni mucho menos. Y entonces nos dice, sus dimensiones varían desde 2 hasta 9 centímetros. Y en un yacimiento de África Oriental se han encontrado 4 hasta de 18 centímetros. Suelen ser de piedra caliza, pero también las hay de arenisca, de cuarzo y de sílex. Entonces nosotros, aquí en este primer libro, esta primera investigación de tipo libresco fue donde encontramos las primeras referencias de estas esferolitas. Entonces, nosotros después seguimos también investigando y tuvimos la suerte de residir precisamente en la localidad que ese campesino o esa persona rústica nos había dicho que es donde encontró las esferolitas. Estuvimos allí residiendo un tiempo y seguimos en contacto con esa zona, con esa localidad. Ahí entablamos amistad con familias y entre esas familias un niño pues un día pues nos dio y nos regaló una de estas bolitas. Y entonces nosotros vimos que efectivamente era idéntica, del mismo tipo exactamente y de la misma dureza que estas esferolitas que nos dijo aquel hombre en el mercadillo. Entonces nos confirmaba esto, la certeza de que ese hombre
no mentía de que las había encontrado en esa localidad. Nosotros le preguntamos al niño dónde las encuentras, y entonces, como en esa localidad está, hemos dicho que es de tipo muy estudiado por la arqueología debido a sus dólmenes y a sus reliquias de tipo primitivo, dijéramos, o de tipo neolítico, pues entonces nos dijo en el campo de mi familia, de mi abuelo, de mi padre, allí con frecuencia pues aparecen achitas, aparecen cerámicas y aparecen estas bolas. Entonces nosotros seguimos investigando. Entonces, de un modo tangencial, pues consultamos y vimos por mediante amigos a ver si los arqueólogos de esa zona tenían conocimiento de estas esferolitas, y no tenían ningún conocimiento. Al menos eso es lo que decía la arqueología oficial. Para ellas no existen. Entonces nosotros seguimos investigando y nos pusimos en contacto con la persona que precisamente muchos de estos arqueólogos, pues de esta persona reciben informaciones de dónde existen este tipo de piezas y de piezas que él les consigue, de hachas neolíticos, etcétera, etcétera. Y entonces este hombre es el que más conocía a pie de terreno, un hombre sencillo y honesto. Y entonces le presentamos las bolas y este sí las conocía, las conocía muy bien porque eran frecuentes para él. Pero ¿qué explicación nos dio? Pues nos dio que simplemente a lo mejor pues esto no tenía nada que ver con el neolítico. Claro, lo que a él le dicen. ¿Y qué otra explicación? Bueno, ¿y de dónde pueden venir entonces? ¿Y cómo son? Y entonces a él se le ocurrió, o bien a la arqueología oficial o a quien fuese, pues la idea siguiente para, en cierto modo, desvalorizarlas. Le dijeron la explicación es que existe una importante fábrica de cerámicas que sus escombros los echan en esa localidad, y entonces por eso seguramente pues se esparcen y se encuentran estas bolas. Y dijimos, bueno, ¿y qué finalidad? ¿Para qué hacían ese tipo, una fábrica de cerámica estas bolas? Pues dicen, bueno, pues para rodamientos. Esto no tiene sentido. Los rodamientos, todas las personas sabemos que son bolas de acero que sirven para hacer precisamente eso. O sea, se le llaman cojinetes para hacer, pero no sabemos que los rodamientos pues se realicen con piedras, con bolas de piedra. Además, son todas las bolas distintas, no hay dos iguales, mientras que los rodamientos tienen que ser exactamente de acero, exactamente igual. Entonces no tenía sentido esa explicación, pero se quedaba ahí, la buena persona se quedaba ahí con lo que le había dicho la oficialidad y ya está. Entonces nosotros seguimos investigando, recorrimos los principales museos de España. Solamente en 2 de ellos encontramos algo parecido. Y sobre todo en uno de ellos es donde encontramos realmente una esferolita, que es en el Museo Arqueológico de Valencia. Allí existe, ustedes si pueden visítenlo, échenle fotos, si todavía está, pues la única esferolita que hemos encontrado en toda España en museos de arqueología. Entonces, pero disimulada como si fuese un machacador. Esta es la esferolita, que está aquí junto a 2 machacadores que no tienen nada que ver con ella, en el Museo Arqueológico de Valencia. Entonces nosotros estuvimos observándola a largo rato, le echamos varias fotos. Aquí está la misma proximidad, porque fue la única que vimos en todos los museos de España. A lo mejor habrá más, pero nosotros no hemos encontrado más. Esta es la esferolita. Este es el tipo de bola que es exactamente idéntico a este por su pulimento, un pulimento extraordinario y una dureza extraordinaria. Entonces nosotros realmente pues pensamos, bueno, esto tan importante que se conoce ya desde siempre, como este libro atestigua del arte, ¿cómo es que existe? ¿Cómo es que la arqueología oficial no le está dando a esto mucha más, dijéramos, difusión y mucho más estudio? Nosotros ya con nuestra experiencia, ya evidentemente, pues sospechamos por qué. Porque es muy difícil justificar este tipo de realización por una sociedad primitiva. Porque si le dices a cualquiera persona que sea un artesano del mármol o algo que te haga este tipo de pulimento, pues sí, por supuesto te hará bolas, pero ya con la tecnología actual que tenemos. Pero no simplemente con manos o con arena frotándola. Es muy difícil de justificar, por eso nosotros intuimos que esa es una de las razones por las cuales la arqueología oficial delega y deja en silencio estas esferolitas. Por eso existe tan poca información, porque cuando aparecen objetos que son difíciles de hacerlos ubicar
en el adoctrinamiento general que tiene esta humanidad desde que un pasado primitivo se va evolucionando hasta nuestra actualidad, cuando aparecen objetos como este que es muy difícil justificar, colocarlos al principio en este primitivismo, pues entonces se van desechando y se van silenciando, o se le van dando otras explicaciones, generalmente muy absurdas. Entonces esa es nuestra apreciación inicial. Nosotros vamos a seguir en vídeos siguientes exponiendo esta investigación. Por aquel entonces todavía no existía Internet. Gracias a Internet nosotros, pues ahora actualmente ya hemos visto que otros investigadores, sobre todo los principales, los hemos encontrado en Cuba, esferolitas del Caribe. Entonces gracias a Internet hemos visto como estos auténticos investigadores, muchos de ellos incluso de la arqueología oficial, pero claro, de ahí no pasa la información, pero ellos por lo menos en Internet pues la ponen y nos dicen algunos de ellos. Lo que quisiéramos saber es cuál es el procedimiento de estos primitivos para hacer precisamente este tipo de bolas, porque si ustedes las ven, las cogen, las manipulan y ven el pulimiento tan perfecto, lo más parecido que encontramos nosotros en la naturaleza son un determinado tipo de hueso de algún tipo de fruto. Por ejemplo, el hueso del aguacate. El hueso del aguacate pues es así, tiene este tipo de pulimento. Entonces, por eso es lo que lo hace misterioso. Y entonces también, ¿cuál es su fundamento? ¿Cuál es su finalidad? Pues entonces también es otra cuestión a investigar. Ya en este libro, pues también esa cuestión se plantea. Y realmente los que tienen un poquito más sentido ya en el mismo libro pues plantean que dicen, bueno, esto para que ser proyectiles o ser boleadoras pues no tiene mucho sentido hacer un trabajo tan difícil. Lo que pasa que la arqueología oficial, igual que incluso en este libro, todavía no diferencia bien lo que son unas bolas normales a lo que son unas esferolitas, que sobre todo le decimos esferolitas a las que tienen este tipo de pulimento, que es distinto. En otro vídeo siguiente pues las pondremos y veremos la diferencia de lo que existe, lo que nosotros decimos esferolitas. Pero Satán, uno de sus procedimientos principales es dos cosas distintas, pues fundirlas en una. Entonces al fundirlas en una pues normalmente quedan desvalorizadas. Si tú a lo mejor, vamos a decir, la luz, un grado de luz, lo mezclas con un grado de sombras, pues el grado de sombra es el que se hace más patente, un grado de sombra. Así, por ejemplo, si tú una esferolita de estas, pues la coges con un machacador parecido y dices que los dos son lo mismo, pues a ti se te queda la idea de que esto es un machacador. Y eso es uno de los procedimientos para mantenernos la mente, dijéramos, en confusión. Bien, nosotros terminamos, seguiremos con este tema en próximos vídeos. Deseamos para todos y para nosotros el mayor discernimiento.